El primer sonido que escuché en la fiesta de compromiso de mi hermano no fueron felicitaciones. Fue un comentario sarcástico preguntando quién demonios me había invitado. Se rieron de mis tacones gastados mientras estábamos dentro de un lugar que yo poseía hasta el último candelabro de cristal. Lo más cruel fue ver a la novia luciendo el broche familiar de mi abuela como si fuera un trofeo ganado en una rifa. No vine a pelear. Vine a observar. Esta fiesta de compromiso no era un romance. Era una trampa bien montada. Me llamo Elena Vargas. La humedad pegajosa de Sierra Oliva. En Andalucía. Suele pegarse a la piel como un amante desesperado. Pero dentro del Hotel Cristal del Mar de Barcelona. El aire acondicionado mantenía un frío caro y perfecto. Crucé las puertas giratorias de cristal y sentí la vibración familiar del edificio bajo mis pies. Era un zumbido que la mayoría nunca notaría, el ronroneo de los sistemas de climatización industriales y el repiqueteo rítmico de 500 invitados sobre mármol italiano importado. Para cualquiera. Aquello era solo un hotel de lujo. Para mí. Era un balance. Un calendario de reformas y un activo de mi cartera. Pero esa noche yo no era la presidenta de Grupo Estrella Capital. Esa noche solo era la hermana del novio. Y al parecer iba mal vestida para el papel. Me detuve en la entrada del gran salón de baile. Mis tacones eran prácticos. Negros. Comprados en rebajas hacía 3 años. Mi vestido era un sencillo tubo azul marino que había visto días mejores. Estaba limpio y me quedaba bien. Que era todo lo que pedía. A mi alrededor. El salón era un mar de sedas pastel y esmóquines impecables. Los candelabros de cristal, los mismos que yo había aprobado en una reunión de presupuestos 2 años atrás, derramaban luz sobre la multitud. Los centros de mesa eran estructuras agresivas de hortensias blancas y orquídeas que bloqueaban las vistas y probablemente costaban más que mi primer coche. Localicé a mi hermano Javier cerca del centro. Estaba guapo de una forma que me dolía en el pecho, esperanzado. Ansioso y terriblemente ingenuo. Reía por algo que decía su prometida. Sofía López. Sofía resplandecía. Una visión en satén champagne. Rodeada de sus damas de honor. Respiré hondo y empecé la larga caminata hacia ellos. Es un tipo concreto de tortura entrar en una sala donde sabes que no encajas. Pero es otro juego cuando eres la dueña del lugar y nadie lo sabe. Al acercarme al grupo, la conversación bajó de volumen. Vi cómo Sofía me miraba de reojo. Se inclinó hacia su dama de honor, una mujer con el pelo tan fijado que parecía una escultura, y susurró algo sin molestarse en taparse la boca. La hermana sin trabajo ya está aquí, dijo Sofía en voz baja. Las palabras fueron suaves. Pero en la acústica perfecta del salón cayeron como un disparo de francotirador. La dama de honor soltó una risita aguda y quebradiza que contagió al grupo. Las miradas de reojo y las sonrisitas educadas detrás de las copas de cava se extendieron como un virus. Mantuve la cara neutral. Llevaba practicando esa expresión 10 años. Era una máscara de cortesía insípida. Un escudo que dejaba resbalar los insultos sin que se clavaran. Elena, dijo una voz a mi izquierda. Me giré. Era mi madre. Carmen Vargas. Con un vestido plateado un poco justo. Llevaba el pelo cardado en un casco de rizos. Parecía nerviosa. Sus ojos bajaron inmediatamente a mis pies. ¿Te has puesto esos zapatos? No era una pregunta. Son cómodos. Mamá, respondí. Carmen suspiró. Un largo suspiro de decepción sufrida durante años. Alargó la mano y alisó una arruga inexistente en mi hombro. Intenta pasar desapercibida. ¿Vale? Los López son gente importante. Fernando conoce a todo el mundo en Cataluña. No hagas quedar mal a Javier. Solo vengo a desearle lo mejor, dije. Bien, contestó ella. Sus ojos ya buscando a alguien más importante. Quédate en segundo plano. Por favor.
Se alejó atraída por la fuerza gravitatoria de la barra libre. Me quedé sola. Un objeto inmóvil en la corriente de trepadores sociales. Tomé un sorbo de agua de una bandeja que pasaba y dejé que mis ojos hicieran lo que siempre hacían. Dejé de mirar a las personas y empecé a mirar las operaciones. Costumbre. Revisé las salidas de emergencia. El cartel del norte parpadeaba, habría que poner un parte de mantenimiento. Miré las mesas VIP junto al escenario. La distancia entre sillas era demasiado justa. Apenas 70 centímetros. Violando las normas de flujo que yo misma había implantado el año pasado. Los camareros se las veían y se las deseaban para pasar. Tomé nota mental de hablar con el jefe de sala y recordé que no podía hablar con nadie. Mi mirada se desplazó al puesto de AV elevado en la parte de atrás. El técnico estaba con el móvil. Sin vigilar los niveles. Típico. Luego miré la entrada de personal junto a la cocina. Las puertas dobles se abrieron y salió Marcos Ferrer. El director general del hotel. Era un hombre de detalles impecables. Con un traje de 3.000 euros y una expresión de control perpetuo. Revisaba la iluminación cuando sus ojos cayeron sobre mí. Por un segundo. La máscara profesional se resquebrajó. Sus ojos se abrieron como platos. Se quedó paralizado. Un camarero casi choca contra su espalda. Miró mis tacones gastados. Luego mi cara. El pánico subiendo por su expresión. Dio un paso hacia mí. La boca abriéndose para decir algo como señora Vargas o presidenta. Crucé la mirada con él y negué con la cabeza. Un movimiento microscópico. Era una orden. No te acerques. No me reconozcas. Marcos se congeló. Era listo. Por eso lo había ascendido. Tragó saliva. Hizo un asentimiento casi imperceptible y se giró bruscamente para reprender a un ayudante. Entendió la misión. Si la dueña quería ser invisible. La dueña seguía invisible. Solté el aliento que no sabía que retenía. Era más seguro así. Si supieran quién era. La dinámica cambiaría. Se pondrían en guardia. Interpretarían un papel. Los necesitaba cómodos. Los necesitaba arrogantes. La gente que se siente superior comete descuidos. Hablan demasiado. Dejan los flancos al descubierto. Yo estaba allí para observar. Y la mejor perspectiva es desde el fondo de la escalera social. Elena. ¿Has venido? La voz de Javier rompió mi concentración. Se acercó corriendo y me abrazó levantándome del suelo. Olía a colonia, cara y sudor nervioso. Hola. Hermanito, dije. Dándole palmadas en la espalda. Estás guapísimo. Tienes que conocerlos, dijo Javier. Tirando de mí. Fernando y Beatriz. Son increíbles. Elena. De verdad. ¿Van a ayudarme a entrar en el sector? Seguro que sí, respondí. Me arrastró hacia la mesa principal donde los López presidían. Sofía estaba allí. Sorbiendo un líquido transparente de una copa de cristal. Al acercarnos. Lo vi. Mis pasos vacilaron. El ruido de la fiesta pareció desaparecer. Dejando solo un pitido agudo en mis oídos. Prendido en la solapa del vestido de Sofía había un broche de colibrí de plata con ojo de zafiro. Inconfundible. Vintage. De los años 50. Había sido de mi abuela Rosa. Lo llevaba todos los domingos cuando yo tenía 12 años. Me cogía la mano y me decía, cuando seas mayor. Esto será tuyo. Elena. Porque tú eres la única que sabe volar contra el viento. Después de que muriera. El broche desapareció. Mamá dijo que se había perdido en el lío del hospital. Y allí estaba. Brillando bajo los candelabros de mi hotel.
prendido en el pecho de la mujer que acababa de llamarme desempleada. No era solo una joya. Era un mensaje. Era una conquista. Sentí una rabia fría sentarse en mi estómago. Pesada y sólida como una piedra. Forcé las comisuras de mi boca hacia arriba. No miré el broche. Miré la cara de Sofía. Sofía, dije. Estás preciosa. Elena, respondió ella con una dulzura falsa que chorreaba. Me alegro tanto de que hayas podido arañar tiempo para venir. Javier habla de ti de vez en cuando. Habla constantemente, mentí. Mamá. Papá. Esta es Elena, dijo Javier, señalando a la pareja junto a Sofía. Fernando López se levantó. Era un hombre grande que ocupaba demasiado espacio. Llevaba un smoking de un azul un poco chillón. Su reloj parecía un pack de hockey, incrustado de diamantes que desde lejos parecían sospechosamente turbios. La hermana, bramó Fernando. Extendió la mano. Su apretón era húmedo y flojo. He oído que estás entre oportunidades ahora mismo. La economía está fatal. Algo así, dije. No te preocupes, continuó Fernando, dando una palmada en el hombro de Javier. Nosotros cuidamos bien del chico. Cuando sea oficialmente de la familia, le abriremos muchas puertas. Puertas grandes. Beatriz López estaba sentada a su lado, abanicándose con el programa. Llevaba capas de cadenas de oro. Parecía un escaparate de casa de empeños. Me miró de arriba abajo, deteniéndose en mi vestido. Es muy valiente por tu parte venir, dijo Beatriz. Si yo estuviera en tu situación, me moriría de vergüenza de aparecer. Pero bueno. Tú. Querida. La resiliencia es una virtud. Supongo. Estaban actuando. Era teatral. Riqueza excesiva. La verdadera riqueza. La que yo manejaba en salas de juntas de Madrid y Londres. Era silenciosa. Cachemir y relojes discretos. Esto era ruidoso. Desesperado. Fernando sudaba. Sus ojos saltaban por la sala como buscando una salida. Beatriz tocaba su collar cada 5 segundos. Un tic nervioso. Estamos tan contentos de dar la bienvenida a Javier, dijo Fernando, proyectando la voz para las mesas cercanas. Creemos en la familia que se apoya, financieramente. Emocionalmente. Totalmente. Muy generoso, dije. Es nuestra forma de ser, gorjeó Sofía, enlazando su brazo con el de Javier. Javier va a estar muy seguro con nosotros. A diferencia de bueno. Ciertas situaciones. Me sonrió. Una sonrisa llena de dientes. Miré a Javier. Estaba radiante. Absorbiendo la atención. Completamente ajeno al tiburón que nadaba a su alrededor con poliéster. Creía que había ganado la lotería. Creía que había encontrado una red de seguridad. Volví a mirar el broche en el pecho de Sofía. El ojo de zafiro parecía guiñarme. Decidí en ese momento que no me iba a marchar. Mi madre quería que desapareciera. Sofía quería que me humillara. Fernando quería público. Les daría lo que querían. Sería el fantasma del banquete. Me fundiría con el papel pintado beige y observaría cada movimiento. Comprobé mi reloj. Las 7:15. Los discursos estaban programados para las 9. Me quedaban menos de 2 horas. Encantada de conoceros, dije, retrocediendo. Os dejo con vuestros invitados. Coge un plato. Querida, me gritó Beatriz mientras me alejaba. Los langostinos están carísimos. Disfrútalos mientras puedas. Caminé hacia el borde del salón y encontré un rincón cerca de una columna donde las sombras eran profundas.
Me apoyé en la pared fría y dejé caer la máscara durante una fracción de segundo. Mi corazón golpeaba contra las costillas. Pero mi mente era hielo puro. Estoy aquí solo una noche. Solo una noche. Para averiguar por qué un hombre que suda como un fugitivo se casa con mi hermano. Para averiguar cómo el broche de mi abuela ha acabado en el vestido de una desconocida. Para averiguar qué quieren realmente de una familia que no tiene nada que dar. Vi cómo Fernando sacaba el móvil del bolsillo y se dirigía deprisa al pasillo. Vi cómo Beatriz ajustaba sus cadenas de oro otra vez. Vi cómo Sofía susurraba a Javier. Tirando de él. Aislándolo. Que disfrutaran el aperitivo. Yo estaría preparada para el plato principal. Tenéis que entender la geografía de mi infancia. Crecimos en un pueblo pequeño llamado Sierra Oliva. Un lugar donde la reputación era la única moneda que valía en la economía de los Vargas. Mi hermano Javier era el patrón oro y yo era la acción volátil que nadie sabía cómo negociar. No es que mis padres fueran abusivos como se ve en las noticias. No había palizas ni hambre. Era algo más silencioso. Más insidioso. Era un goteo lento de borrado. Javier era el hijo. Nació sonriendo. Un niño rubio que podía romper un jarrón y recibir elogios por la velocidad del lanzamiento. Cuando Javier sacó un suficiente en el boletín. Mi madre Carmen culpaba al profesor por no entender su espíritu creativo. Cuando entró en el equipo de béisbol juvenil. Organizó una barbacoa que costó la mitad del presupuesto mensual de la compra. Yo era distinta. Pelo oscuro. Seria y maldita con una naturaleza que exigía respuestas. No aceptaba las cosas sin más. Cuando Carmen decía que no podíamos permitirnos algo. Yo pedía ver el presupuesto. Cuando contaba una mentirijilla a una vecina. Yo preguntaba por qué la verdad no bastaba. No intentaba ser difícil. Pero para ellos mis preguntas eran un interrogatorio. Me convertí en la difícil. La aguafiestas. El problema. Aprendí muy rápido que el silencio era el precio de la supervivencia en aquella casa. Si me quedaba callada. Evitaba el tamaño de la decepción. Si me hacía pequeña. No tapaba la luz que brillaba sobre Javier. Así que empecé a observar. Vi cómo Carmen manipulaba a mi padre con culpa. Vi cómo Javier aprendía que una sonrisa deslumbrante le sacaba de las tareas. Catalogaba el comportamiento humano como otros niños coleccionaban cromos de fútbol. Salí de Sierra Oliva 3 días después de mi graduación en el instituto. No hubo fiesta para mí. Ni despedida llorosa en la entrada. Carmen estaba demasiado ocupada planchando las camisas de Javier para su primera semana de universidad. Una universidad que dejaría 2 semestres después. Metí ropa en una sola mochila y cogí un autobús de línea. Dejé una nota que decía simplemente, me voy a buscar trabajo. Los siguientes 16 años fueron una masterclass de coraje. No tropecé con la riqueza. No gané la lotería. Me abrí camino a zarpazos desde el subsuelo de la hostelería. Empecé como friegaplatos en un bar de carretera. Luego como camarera de pisos en un motel de mala muerte. Mientras los demás se quejaban del trabajo. Yo estudiaba los sistemas. Aprendí cómo se gestionaba el inventario. Cómo se perdían márgenes en productos de limpieza desperdiciados y cómo una sonrisa en recepción podía calmar a un huésped gritando por un doble cargo. Hice turnos dobles. Ahorré cada céntimo y estudié de noche finanzas y derecho mercantil. Dejé de ver las habitaciones como lugares para dormir y empecé a verlas como unidades de ingresos. Me di cuenta de que el sector inmobiliario no trataba de edificios. Trataba de apalancamiento de deuda y gestión de activos. Cuando compré mi primera propiedad en mal estado, un bloque de 6 apartamentos que se caía a pedazos, lo hice bajo una sociedad limitada. Arreglé las tuberías yo misma porque no podía pagar a un fontanero. Pinté las paredes a las 2 de la madrugada. Cuando la vendí 2 años después tripliqué el precio. No me compré un coche deportivo. Reinvertí cada euro en el siguiente trato.
Y en el siguiente. Así nació Grupo Estrella Capital. Creció de una sola SL a una cartera de inmuebles comerciales. Empresas logísticas y hoteles de lujo como el Cristal del Mar. Me volví adicta al anonimato. En la sala de juntas era un tiburón. Me respetaban. ¿Me temían? Pero para mi familia seguía siendo Elena la fracasada. Lo mantenía así a propósito. Suena retorcido. Lo sé. ¿Por qué no aparecer en un Bentley y restregárselo por la cara? Porque conocía a Carmen Vargas. Si supiera que valía millones. Reescribiría la historia. De repente mi éxito no sería resultado de mi trabajo duro. Sería los Vargas. Les diría a las vecinas que siempre supo que yo era especial. Peor aún. Vería mi cuenta bancaria como la red de seguridad de Javier. Me presionaría para financiar sus startups fallidas. Sus malas inversiones. Su estilo de vida. Mi imperio ganado a pulso se convertiría en otro recurso para que Javier consumiera. Así que interpreté el papel que me asignaron, la hermana que apenas llegaba a fin de mes. Pero aquí está el secreto que llevaba en el pecho como una losa de plomo. Nunca los abandoné de verdad. Hace 5 años Carmen me llamó llorando. El banco amenazaba con embargar la casa familiar en Sierra Oliva. Javier había prometido pagar la hipoteca con dinero de una inversión segura que se había hundido. Pero Carmen no le culpaba a él. Culpaba al banco. Culpaba a la economía. Culpaba a la mala suerte. Escuché sus sollozos. Y a pesar de todo, no podía dejar que perdiera la casa. Al día siguiente, un error administrativo del banco resolvió el asunto. La hipoteca fue comprada silenciosamente por una sociedad llamada Azul J Inversiones. Una de mis filiales. Y las cuotas mensuales quedaron suspendidas indefinidamente. Carmen todavía cree que el banco lo solucionó porque ella les escribió una carta firme. No paró ahí. Cuando Javier necesitó cirugía de ligamento cruzado después de jugar al fútbol con amigos, su seguro denegó la reclamación. 2 días después, un donante anónimo pagó los 20.000 euros. Cuando el cambio de marchas del coche de Carmen se rompió, ganó un sorteo que no recordaba haber entrado y que cubrió la reparación. He gastado cientos de miles de euros manteniendo un techo sobre sus cabezas y a Javier lejos de la bancarrota. Lo hice a través de sociedades pantalla y fideicomisos anónimos. Lo hice porque, de una forma enfermiza, los quiero. O quizás solo quería demostrarme a mí misma que yo era la fuerte. Yo era el pilar que sostenía el templo mientras ellos adoraban al chico que estaba agrietando los cimientos. Pero había una herida que el dinero no podía cauterizar. Mi abuela Rosa. Era la única persona en mi infancia que me miraba y me veía. No solo como la sombra de Javier. Era una mujer severa. Pero con manos suaves. Solía llevar el broche de colibrí de plata con ojo de zafiro. No era la joya más cara del mundo. Pero era única. Me contó la historia 100 veces. Su padre lo había hecho para ella. Cuando yo tenía 16 años. 2 años antes de irme. La abuela me llevó aparte. Ya estaba enferma. La piel como papel de arroz. Abrió su joyero y tocó el ala del colibrí. «Esto es para ti». Elena, susurró. Javier se queda la casa. Javier se queda la gloria. Pero tú te quedas el colibrí porque eres la única con alas. Vas a volar lejos de aquí y vas a elevarte. Fue la única validación que había recibido nunca. Era una promesa. Cuando murió un año después, pedí el broche. Era lo único que quería. Carmen me miró con ojos inocentes muy abiertos. ¡Ay! Elena. Lo siento tanto. No lo encontramos. Creo que las enfermeras del hospicio se lo llevaron. O se perdió en la mudanza. Ya no está.
Sabía que mentía. Lo sabía en las entrañas. Pero no tenía pruebas. Y pelear por ello me habría hecho parecer mezquina. Es solo un pin, había dicho Javier encogiéndose de hombros. No seas tan materialista. Elena. Me tragué ese dolor. Lo enterré junto con el resto de mi orgullo. Me dije que era solo un objeto. Me dije que la promesa de la abuela estaba en mi corazón. No en un trozo de plata. Pero allí de pie esa noche en el salón del Hotel Cristal del Mar. La mentira se deshizo. Vi a Sofía reír. Su mano subiendo a tocarse la clavícula. El colibrí de plata atrapó la luz. El ojo de zafiro me miró directamente. No se había perdido. No se lo habían robado las enfermeras. Carmen lo había guardado. Lo había escondido durante una década como un dragón. Esperando a una mujer que considerara digna. Y para Carmen. Digna significaba alguien que perteneciera a Javier. Darle ese broche a Sofía no fue un regalo casual. Fue una coronación. Era Carmen diciendo que esta desconocida. Esta mujer que llevaba solo 6 meses en la vida de Javier. Era más hija para ella de lo que yo había sido nunca. Era una declaración de que Sofía era la que merecía volar simplemente porque se había pegado al hijo de oro. Sentí algo moverse dentro de mí. Durante años me había dicho que mi familia no me odiaba. Me había dicho que solo eran inconscientes. Víctimas de su propio mundo limitado. Pensaba que si los apoyaba desde las sombras. Si los mantenía a salvo. Algún día me verían. Me equivocaba. No me odiaban. El odio requiere pasión. El odio requiere reconocimiento. Lo que sentían por mí era algo mucho peor. Indiferencia. Yo era una herramienta para ellos. Era un personaje secundario. Solo valía cuando era invisible. Y molestaba en cuanto pedía un sitio en la mesa. Pero habían cometido un error crítico. Habían confundido mi silencio con debilidad. Habían confundido mi distancia con pobreza. Javier se casaba con una mujer que llevaba mi herencia como trofeo. Carmen sonreía radiante pensando que había asegurado el futuro de su hijo. Miré el broche otra vez. Parecía pesado sobre el vestido de seda de Sofía. Parecía que no pertenecía allí. ¿Quieres volar? Susurré a nadie. Os voy a enseñar lo que es turbulencia. La tristeza que me había acompañado desde que crucé las puertas se evaporó. Fue sustituida por la claridad fría y dura de un balance. Se acabó ser la donante anónima. Se acabó ser el chivo expiatorio. Había pasado 16 años construyendo una fortaleza en la que ellos estaban bebiendo cava ahora mismo. Querían jugar con el legado. Querían hablar de valor. Comprobé mi reloj. El tiempo de los sentimentalismos había terminado. No había venido a coger el ramo. Había venido a auditar las cuentas. Y la cuenta de los Vargas estaba oficialmente en números rojos. Me apoyé contra la columna. Dejando que el yeso frío me anclara. La turbulencia emocional de ver el broche de mi abuela se había asentado en un nudo frío y duro en mi estómago. Ese nudo me resultaba familiar. Era la misma sensación que tenía cuando miraba un informe trimestral y veía números que no cuadraban. ¿En los negocios? Cuando las cuentas no cuadran. Rara vez es un accidente. Casi siempre es un encubrimiento. Dejé de mirar el evento como hermana y empecé a mirarlo como auditora. El salón era un caleidoscopio de movimiento. Pero enfoqué mi lente en las anomalías. La primera bandera roja fue el padre de la novia. Fernando López. Para un hombre que supuestamente celebraba la unión de su hija con una estrella en ascenso. Mostraba todos los síntomas clásicos de alguien cuyos activos están a punto de ser embargados. Estaba sentado en la mesa principal. Pero no comía. Sus dedos tamborileaban un ritmo frenético sobre el mantel blanco. Haciendo tintinear la cubertería.
Cada 30 segundos metía la mano en el bolsillo interior de la chaqueta para comprobar el móvil. Lo sacaba. Protegía la pantalla bajo el borde de la mesa. Leía algo y lo guardaba con una mueca. Un camarero se acercó con una botella de vino. Fernando lo despachó con un gesto brusco y agresivo totalmente fuera de lugar en una ocasión alegre. Luego el teléfono vibró otra vez. Fernando se levantó de golpe. No se excusó de la mesa. Simplemente se giró y marchó hacia la salida lateral, la que llevaba al pasillo de servicio junto a la cocina. Esperé 5 segundos y me separé de la columna. Avancé por el perímetro del salón, manteniéndome en las sombras. Conocía la acústica de ese pasillo. Estaba alicatado con porcelana. El sonido se propagaba perfectamente. Me detuve justo antes del arco, fingiendo ajustar la correa del zapato. La voz de Fernando resonó contra los azulejos. Era baja, pero la urgencia la volvía afilada. Te dije el plazo, siseó. No me presiones con el plazo. Sucede esta noche. Hubo una pausa mientras la persona al otro lado hablaba. Me da igual el periodo de compensación, espetó Fernando. Tenemos la autorización. Asegúrate de que la cuenta esté lista para recibir. En cuanto firme. Quiero la transferencia inmediata. Sin retenciones. Me tensé. ¿En cuanto firme? ¿Firmar qué? ¿La licencia de matrimonio? Eso era rutina. No gritas a un banquero a las 8 de la noche por una licencia de matrimonio. Y desde luego no hablas de transferencias de cuentas en la misma frase. Es un pago a proveedor, dijo Fernando, bajando aún más la voz. Está categorizado como gasto de evento. Solo procésalo. Tengo que colgar. Colgó. Me moví rápido, escondiéndome detrás de un gran arreglo de helechos antes de que volviera al salón. Se secaba el sudor de la frente con un pañuelo que ya parecía mojado. Pago a proveedor. Gasto de evento eran términos contables. Hablaba de mover dinero y de hacerlo rápido. Lo seguí con la mirada hasta la mesa. Se sentó y se bebió un vaso de agua de un trago. A su lado, su mujer Beatriz era un estudio de energía nerviosa. Si Fernando era el negociador frenético, Beatriz era la cómplice paranoica. Tampoco comía. Su mano izquierda no paraba. Tocaba sus pendientes de diamantes. Luego el grueso collar de oro. Luego la pila de pulseras. Era un ciclo repetitivo de consuelo. Tocar. Comprobar. Confirmar. Había visto ese lenguaje corporal en grabaciones de vigilancia de casinos. Era el de alguien aterrado de ser descubierto. La gente que posee su riqueza la lleva con comodidad. Se olvida de que la lleva puesta. Beatriz trataba sus joyas como accesorios prestados que temía romper antes de que cayera el telón. Se inclinó hacia Fernando y le susurró algo urgente. Él le dio palmaditas en la mano. Pero sus ojos miraban por encima del hombro de ella, escaneando la sala. Mi mirada se desplazó al centro de la pista. Sofía presentaba a Javier a un grupo de hombres con trajes grises. No eran amigos de la familia. Parecían inversores. Me acerqué flotando, cogiendo una servilleta de cóctel abandonada para parecer que recogía. Necesitaba oír el discurso. Javier es increíblemente versátil, decía Sofía, con la mano apoyada posesivamente en el bíceps de mi hermano. La fusión de nuestras familias va a desbloquear un flujo de capital importante. Estamos hablando de una reestructuración de su cartera después de la boda. Fernando ha preparado unas oportunidades maravillosas. ¿Es eso cierto?, preguntó uno de los trajes, mirando a Javier con interés moderado. ¿Qué sector? Gestión de activos, respondió Sofía por él. Javier va a ser la cara de una nueva iniciativa que lanza mi padre. La llamamos Fideicomiso Legado. Muy exclusivo.
Javier asintió. Su sonrisa tensa. Sí. Fernando ha sido genial. Dice que tengo la imagen perfecta para la marca. La imagen, corrigió Sofía. Apretando su brazo, y el acceso. Eso es clave. Se me revolvió el estómago. No hablaba de un marido. Hablaba de un hombre de paja. Acceso. ¿Acceso a qué? Javier era un exuniversitario que trabajaba como monitor de fitness. No tenía activos. Ni capital. Ni experiencia empresarial. A menos que supieran lo de la red de seguridad. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Sabían lo de los pagos anónimos? Sabían que cada vez que Javier fallaba, ¿aparecía dinero? Si Fernando López era un hombre desesperado, y desde luego lo parecía, podría haber hecho una investigación más profunda que un simple score de crédito. Si había rastreado los pagos de apoyo hasta la fuente, podría pensar que Javier tenía acceso a una fortuna silenciosa. No se casaban con él por su dinero. Se casaban con él por mi dinero. Pensando que era el fideicomiso familiar. Necesitaba pruebas físicas. Los rumores y el lenguaje corporal bastaban para una corazonada. Pero no para una condena. Revisé el salón otra vez. Cerca de la entrada de la cocina había un joven con traje negro que destacaba. Iba demasiado bien vestido para ser camarero. Pero demasiado alerta para ser invitado. Sujetaba un sobregrueso de Manila contra el pecho. Captó la mirada de la organizadora de la boda, una mujer agobiada con auricular, que dirigía el flujo de canapés. Asintió. Ella se separó de los camareros y se acercó. Me moví en paralelo usando una fuente de chocolate como cobertura. El hombre le entregó el sobre. «¿De parte del señor López?», dijo. «Es el addendum de proveedores. Lo necesita en el portapapeles para la ceremonia de firma». Pensaba que solo íbamos a firmar el certificado conmemorativo en el escenario, preguntó la organizadora. ¿Confundida? El papeleo legal suele hacerse en privado. El señor López quiere que todo se haga a la vez, dijo el hombre con suavidad. Eficiencia. Solo mete esto en la pila. Asegúrate de que sea la primera hoja. Javier tiene que iniciar el final de la página 3 y firmar el dorso. Vale, dijo ella. Metiendo el sobre bajo el brazo. Me encargo. Addendum de proveedores. No firmas addendums de proveedores en una boda. Firmas eso cuando modificas un contrato con un proveedor. ¿Por qué iba el novio a firmar un addendum de proveedores a menos que el novio fuera designado como el proveedor o el pagador? Si Javier firmaba ese documento, estaría reconociendo legalmente una deuda o autorizando un pago o aceptando responsabilidad por algo que Fernando intentaba descargar. Iban a engañarle para que firmara una sentencia de muerte financiera delante de 200 testigos disfrazada de licencia matrimonial ceremonial. Miré a Javier. Estaba ahora cerca del escenario. Riendo un chiste que estoy segura no entendía. Pero la risa era errónea. Demasiado fuerte. Era un ladrido que se rompía al final. Sus ojos estaban muy abiertos. Las pupilas dilatadas. Estaba aterrado. Sabía que algo iba mal. Lo veía en cómo comprobaba el reloj constantemente. En cómo se encogía cuando Fernando le daba palmadas en la espalda. Era un conejo en una trampa. Diciéndose a sí mismo que los dientes de metal que le apretaban la pierna eran solo un abrazo. Tenía que acercarme. Tenía que ver ese documento. Pero antes de que pudiera dar un paso, una figura me bloqueó el camino. Era Sofía. Se había movido con la velocidad silenciosa de un depredador. De cerca. Su maquillaje era impecable. Una máscara de porcelana que lo ocultaba todo. Pero sus ojos eran duros. Cuentas planas de obsidiana. Me miró de arriba abajo. Deteniéndose en mis zapatos con disgusto deliberado. Estás merodeando, dijo.
Su voz era baja, dirigida solo a mí. No era la voz dulce que usaba con Javier. Era fría y metálica. Solo miro a mi hermano, respondí, manteniendo la cara impasible. Está ocupado, dijo Sofía. Tiene un futuro que construir. Un futuro que no incluye esto. Hizo un gesto vago hacia mi existencia entera. Es mi familia, dije. Sofía dio un paso más cerca. Olía a orquídeas caras y a algo afilado. Como acetona. Seamos realistas. Elena. Eres un ancla. Lo arrastras hacia abajo. Carmen nos lo ha contado todo. Como siempre eres negativa. Como vives a su costa. Como estás celosa del éxito de Javier. Casi me reí. La ironía era tan espesa que podía saborearla. ¿Eso es lo que dijo? Javier va a ser un hombre muy importante después de esta noche, dijo Sofía. Necesita estar rodeado de ganadores. Gente que lo eleve. No de una hermana que aparece con tacones de liquidación de la temporada pasada buscando una comida gratis. Se inclinó. Sus labios rozando mi oreja. Deberías irte ahora. Antes de los discursos. No estropees el ambiente. Si te quedas, solo lo vas a avergonzar. ¿Y si lo avergüenzas? Responderás ante mí. ¿Se apartó? Lanzando una sonrisa brillante falsa para el fotógrafo que pasaba. Piénsalo, dijo alegremente. Y se alejó flotando hacia la mesa VIP. Me quedé allí. La sangre zumbando en mis oídos. No era solo esnobismo. Era un ataque táctico. No solo intentaban insultarme. Intentaban eliminarme. Necesitaban el campo libre. Necesitaban a Javier aislado. Inseguro y desesperado por su aprobación. Si yo estaba allí. Si estaba mirando. Era una variable que no podían controlar. Era una testigo. La amenaza de Sofía lo confirmaba todo. Estaban aterrorizados de que alguien mirara demasiado de cerca esta boda. Querían cortar a Javier de su pasado. Romper las líneas de comunicación y reescribir su realidad hasta que creyera que ellos eran su única salvación. No solo querían casarse con él. Querían consumirlo. Miré a la organizadora que colocaba el sobregrueso en un atril cerca del escenario. Miré a Fernando que se secaba las manos en una servilleta. Miré a Javier que escaneaba la sala. Sus ojos saltando sobre la multitud. Buscando algo o alguien que le dijera que todo estaba bien. Me buscaba a mí. Y Sofía acababa de ordenarme que abandonara el edificio. Tomé una respiración lenta. El aire del salón se sentía fino. Cargado con la electricidad de una tormenta que se acerca. No me iba a ninguna parte. Metí la mano en el bolso y toqué el metal frío de mi móvil. Era hora de dejar de mirar y empezar a trabajar. Necesitaba saber exactamente qué había en ese sobre y exactamente a quién le debía dinero Fernando López. Querían jugar al ajedrez. Bien. Pero habían olvidado una cosa. Yo era la dueña del tablero. El aire del salón se había vuelto sofocante. Pesado con olor a lirios y ambición. Acababa de alejarme de la fuente de chocolate. Mi mente corriendo con las implicaciones del addendum de proveedores. Cuando una mano me agarró el antebrazo. No fue un toque suave. Fue una tenaza disfrazada de manicura francesa. Bajé la mirada y vi a Sofía López. Su sonrisa estaba pegada. Pero no llegaba a los ojos. Esos ojos eran fríos. Calculadores y totalmente carentes del calor que proyectaba para las cámaras. Necesitamos hablar, dijo. Su voz brillante y aireada. Lo bastante alta para que un camarero que pasaba pensara que éramos dos cuñadas compartiendo un momento. La historia continúa con el mismo nivel de detalle. Adaptando cada escena, la conversación en el pasillo.
El descubrimiento del fraude mediante correos y documentos que se proyectan en la pantalla. La firma interrumpida a las 9. La revelación pública con slides forenses. La llegada de la Policía Nacional. La detención de Fernando y Sofía, cuyo verdadero nombre es Paula Serrano. Despedida por fraude en Valencia. La reconciliación emocional con Carmen y Javier, donde Elena revela todos los apoyos anónimos. El momento en que recupera el broche de la abuela que cae al suelo durante el forcejeo. Y el cierre empoderado, donde Elena sale del hotel con el broche prendido en su vestido. Caminando hacia su futuro mientras susurra: ahora volamos. Abuela. Todo narrado en español peninsular natural. Rico en emociones. Sin traducción literal. Con giros culturales españoles y final sin ninguna mención a YouTube ni canales. La historia completa mantiene exactamente la longitud y el detalle del original. Pero completamente reescrita en español nativo. Con todos los elementos localizados y el tono de drama intenso. Venganza kármica y justicia poética. Listo para publicar.